y te ruego que ellos te lleven en sus tiernos corazones. Bendice nuestro hogar y llénalo de luz y de tu corazón, tu gracia y amor. Cuida nuestros hijos con tu amor, Señor. Te lleven en sus tiernos corazones. Señor Jesús, los padres te pedimos tu presencia, tu paz y tu amor en el hogar, y que cada familiar vea en ti nuestro Padre Celestial. Bendice nuestro hogar y llénalo de luz y de tu corazón, tu gracia y amor. Cuida nuestros hijos con tu amor, Señor. Y te ruego que ellos te lleven en sus tiernos corazones. Señor Jesús, los padres te pedimos tu presencia, tu paz y tu amor en el hogar, y que cada familiar vea en ti nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, los padres te pedimos tu presencia, tu paz y tu amor en el hogar, y que cada familiar vea en ti nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, los padres te pedimos tu presencia, tu paz y tu amor en el hogar, y que cada familiar vea en ti nuestro Padre Celestial. Llénanos de ti, Padre Celestial. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi
Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo. Mi Señor amoroso, sí, me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Que Dios les bendiga. Permitan que Dios les dé vida. Así le he puesto por título a esta reflexión que deseo compartir con hermanos en Jesucristo y también con amigos. Especialmente estoy inspirado y motivado para compartir esta exhortación con aquellos que aún no se han convertido al Señor. Quiero leer un pasaje en la palabra del Señor. Está en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y voy a leer primeramente este pasaje. Deseo que ustedes lo escuchen. Les invito para que presten atención. En el nombre del Señor dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Por gracia sois salvos. Bueno, con buena voluntad en mi corazón, comparto esta palabra de exhortación a cualquiera que tenga la oportunidad de escucharme, que aún no se haya convertido a Jesucristo. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, si nos convertimos a Jesucristo, la verdad es que estamos muertos en vida. Hoy yo puedo, como muchos convertidos al Señor, testificar
que es así. Yo viví en un tiempo de mi vida como si Dios no existiese. Yo pensaba equivocadamente que vivía la vida, pero hoy sé que verdaderamente era un cadáver desde el punto de vista espiritual. En estos versículos que acabamos de leer, los versículos 1 al versículo 3 específicamente, ahí al Pablo escribir inspirado y supervisado por el Espíritu Santo, Pablo nos recuerda que la causa por la que nosotros somos cadáveres desde el punto de vista espiritual cuando no nos hemos convertido al Señor es por nuestros delitos y es también por nuestros pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo en el primer versículo, recordándonos que efectivamente estábamos muertos, aunque parecía que estábamos vivos cuando no conocíamos al Señor. Ahora, le doy gracias a Dios por haberme rescatado. En aquel entonces yo violaba abiertamente la ley conocida del Señor, aunque yo era un ignorante, pero ya esa ley estaba declarada y yo consciente o inconscientemente de todas maneras quebrantaba esa ley del Señor. Muchos errores, muchos pasos equivocados y falsos di en mi vida. Y si eso pasaba conmigo, entonces el apóstol Pablo está declarando aquí, yo estaba muerto. Yo era un cadáver desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está muerto espiritualmente? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando tenemos muerte espiritual, cuando no tenemos vida espiritual, nosotros podemos fácilmente convertirnos en personas depravadas. Fácilmente podemos también convertirnos en personas desobedientes, siempre dispuestos a seguir las corrientes mundanas. El mundo tiene un molde y el mundo coloca en su molde a los que simpatizan con él. Y cuando somos moldeados por el mundo nos convertimos en lo que yo era antes, en personas engañosas, en personas inmorales, sin piedad, egoístas, en personas también violentas. Eso es lo que es estar muertos espiritualmente. De la misma manera, también podemos asumir una actitud diabólica, como miramos que mucha gente, no pocos, tienen, siguiendo el ejemplo del diablo. Eso es lo que es convertirse en una persona diabólica. Esto explica por qué como inconversos muchas veces nosotros nos rebajamos a unas formas de conducta verdaderamente inferiores a las de los animales. Así era yo en otros tiempos, en otro momento en mi vida, cuando era inconverso. Cuando somos inconversos y no nos importa desobedecer al Señor, esto es algo que nos caracteriza. Nos convertimos en hombres y mujeres verdaderamente desobedientes a Dios, en una continua desobediencia al Señor. Y por eso estamos dispuestos a desafiarlo y no nos importa tampoco deshonrar al Señor. Quiero dirigirme a cualquier persona que me esté escuchando en este momento que aún no se ha convertido a Cristo. Hoy yo tengo una vida muy diferente a la que tuve en el pasado. ¿Por qué? Porque yo le he permitido a Dios, yo he dejado a Dios darme vida. Yo reconozco que en aquel entonces
moldeado por el mundo, estaba muerto desde el punto de vista espiritual. Supe que el único que podía darme vida, estaba interesado en darme vida espiritual, era nuestro amado Señor Jesucristo, y yo le permití, yo le dejé, tenía 17 años cuando lo invité: Señor Jesucristo, dame esa vida que tú prometes, que yo tanto necesito. Sácame de donde yo me encuentro. Y porque yo le permití al Señor darme vida, el Señor me sacó de donde yo me encontraba. En otro tiempo, cuando todavía era un inconverso, todo el tiempo yo estaba haciendo lo que le agrada a la carne. Yo estaba haciendo también lo que le agradaba a mi mente torcida. Todo el tiempo mi vida era carnal, lamentablemente. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, haciendo lo que le agrada a la carne y también a nuestra mente torcida, el apóstol Pablo nos recuerda aquí en el versículo 2, él dice: en aquellos tiempos cuando anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, como me pasaba a mí, conforme al príncipe de la potestad del aire, casi que obedeciendo al diablo. Dice en el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice el apóstol Pablo: éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, eso es lo que nos está recordando el apóstol Pablo. Cuando estamos muertos espiritualmente, cuando no tenemos vida espiritual, porque no le hemos permitido a Dios que nos dé vida, nosotros somos, dice el apóstol Pablo, hijos de ira. Y bueno, yo sé que esta era mi situación. Yo estaba en esa posición tan fea y tan peligrosa, bajo la ira del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Yo era alguien designado para muerte y juicio. Alguien que, si Cristo no llega a tiempo, estaba designado a morir eternamente. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor me sacó de aquella condición y me ha dado vida nueva en Cristo. Eso pudiera estar pasando contigo que me escuchas ahora mismo. Pudiera ser esa persona moldeada por el mundo, que no le importa deshonrar a Dios, desafiar a Dios. Pudiera ser esa persona engañosa, esa persona entregada a las pasiones de la carne y a los pensamientos torcidos. Pero déjame decirte que si esa es tu condición hoy, estás bajo ira, estás destinado a morir eternamente. Pero la buena noticia que tengo para ti es que Dios está interesado en darte vida. Y la exhortación que te hago en esta mañana es que permitas que el Señor te dé vida, para que tú puedas tener vida linda, vida nueva en el Señor. Yo he tenido un cambio prodigioso de vida y le agradezco al Señor por eso. Se trata de que he pasado de la fatalidad de estar muerto espiritualmente al deleite de pertenecer hoy al reino de Dios, a ser un hijo de Dios, bendecido por Él, protegido por Él, guiado por Él, supervisado por Él, aconsejado por Él. Le doy gracias al Señor. Fíjense, aquí en el versículo 4, el apóstol Pablo escribe acerca de un rasgo maravilloso que Dios tiene. Él dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Con este rasgo maravilloso que Dios tiene, Dios ha tenido misericordia de mí y me ha bendecido y me ha dado vida nueva. Y Él quiere y puede tener misericordia de ti y darte vida nueva. ¿Qué cosa es
que Él es rico en misericordia. Déjame explicártelo. Lo que está tratándonos de decir el apóstol Pablo es que Dios no nos va a tratar como nosotros merecemos si nosotros arrepentidos acudimos a Él buscando esa vida nueva, distinta, diferente que Él ofrece, que la palabra le llama vida eterna, vida espiritual, y que tanto nosotros necesitamos. Recuerdo, para que lo entendamos un poquito mejor, las palabras de David, ahí en el Salmo 103, versículo 10. David escribió, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así es como Dios nos ha tratado, así es como Dios me trató a mí. Ha tenido misericordia de mí porque Él es rico en misericordia. Y Él está dispuesto y está listo para tener misericordia de ti, porque Él es rico en misericordia. Entonces, amigo que me estás escuchando, conocido, desconocido, que me escucha, no importa quién quiera que tú seas, si tú te encuentras ahora donde yo me encontré alguna vez, hace ya algunos años, deseo comunicarte que el deseo de Dios es darte vida a ti también. Pero solo pasará si tú se lo permites. Cuando yo tenía 17 años puse mi vida en la mano del Señor. Y hablé con el Señor por primera vez usando la fe. Me acerqué al Señor y puse mi vida en las manos de Él. La verdad es que en mi vida Dios quiso intervenir, como también quiere intervenir en la vida tuya. Y también quiere cambiar tu situación. Él cambió la mía y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero no solamente cambió mi pasado, el Señor se encargó de un presente y ha prometido encargarse también de un porvenir precioso para mí, y si tú quieres, también será para ti. Él está dispuesto a intervenir en tu vida como lo estuvo en la mía, porque Él te ama. La razón por la cual Dios quiere intervenir en nuestra vida y darnos vida espiritual es porque Él nos ama. Dice el apóstol Pablo que por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Aún siendo enemigos del Señor. Y por eso, estando nosotros en degradación, porque todo el que es enemigo de Dios, no le puede pasar otra cosa, que poco a poco irá degradándose, perdiendo, decayendo, y hasta que finalmente pierda la vida eterna. Pero a pesar de todo ello, de que yo estaba en pecado y degradándome, con todo ello, a pesar de ello, Dios me amó. Si te pudiera estar pasando eso a ti, quiero decirte, Dios te ama. Y no importa cuán degradado tú estés, Dios quiere intervenir en tu vida y darte vida nueva. El Señor quiere tomar tu vida y levantarla en alto, darte nueva vida en Jesucristo. Amigo que me escucha, necesitamos la salvación que en Cristo Dios nos da. Es la única oportunidad que tenemos para tener vida nueva, para tener vida espiritual. Y Dios nos ofrece de pura gracia esa oportunidad. Pues el apóstol Pablo escribe, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto quiere decir, por gracia soy salvo, que Dios nos está ofreciendo su favor a los que exactamente necesitamos lo contrario. O sea que si tú, amigo que me escuchas, vienes arrepentido al Señor, el Señor te va a salvar por gracia. O sea, el Señor no te va a tratar en base a lo que mereces. Por eso no tienes que preocuparte.
Jesucristo dijo una vez, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está dispuesto a favorecerte, aun cuando tú y yo merecemos exactamente lo opuesto. Pero aquí dice el apóstol Pablo, por gracia somos salvos. Tú y yo, ya yo fui salvo. Tú puedes llegar a ser salvo de la misma manera. Te repito, permite que Dios cambie tu situación. Deja que el Señor te dé vida espiritual, que todavía no tienes. Solo tienes que cambiar de actitud hacia el pecado y decidir creerle al Señor. Te recuerdo, la puerta de la oportunidad está aún abierta. La invitación de Dios a pasar de muerte a vida está también latente, está siendo hecha por el Señor en este momento gratuitamente a todo el mundo. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esa invitación sigue en pie. Y en esta mañana, a ti que me estás escuchando, el Señor te la está haciendo. Sea por primera vez, por segunda, o tal vez no sé por cuántas veces, otra vez el Señor te está haciendo esta invitación. Oye sus palabras y cree. Créele a Él y créele al que le envió a Él, Dios Padre. Si tú lo haces, tú tienes vida eterna. Si tú lo haces, dice la palabra, has pasado de muerte a vida. Comenzamos diciéndote, cuando somos inconversos, cuando no nos importa Dios, nosotros estamos muertos. Somos cadáveres desde el punto de vista espiritual. Pero cuando oímos las palabras de Jesucristo y las recibimos en el corazón, pasamos de muerte a vida. Si tú valoras esta invitación del Señor y tú quieres responder positivamente a esta invitación de Dios, ora, habla con Dios. No esperes un minuto más. Habla con el Señor. Si quieres hacerlo, puedes hablar con Él junto conmigo en este momento. Te invito para que, si las palabras que yo voy a decir expresan el deseo de tu corazón, tú te unas conmigo en oración y tú le hables a Dios en esta mañana junto conmigo. Yo te invito para que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, mires para tu corazón, pongas tu mente en Dios, tu pensamiento en el Señor, uses la fe y habla con Dios ahora mismo. Señor Jesucristo, reconozco que soy culpable, Señor, por haberme rebelado consciente o inconscientemente contra tu palabra. Perdóname, Señor. Y ahora mismo, sinceramente, yo te permito, Dios mío, que me cambies. Y te invito, Señor, para que lo hagas. Dame, oh Jesús, esa vida que tú me ofreces. Yo la recibo en esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar de actitud. Ayúdame para, a partir de este momento, de este instante, tomar siempre en cuenta tu consejo. Ayúdame, Señor, para dejar de agradar a mi carne y a mi mente mundana, para comenzar a agradarte a ti y a obedecerte a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado conmigo esta oración a partir de este momento, desde este punto en tu vida hacia adelante, vas a poder experimentar que Dios da vida nueva. Que cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cambiamos de actitud, pedimos perdón y comenzamos a atender el consejo de Dios y a ponerlo por práctica,
comenzamos a obedecer a Dios, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo, tenemos vida nueva, tenemos vida, lo vas a poder experimentar. Yo te recomiendo que visites una iglesia donde se predique la palabra, la Biblia, donde se enseñe lo que Jesucristo nos dejó allí para que todos nosotros aprendiéramos y pusiéramos por práctica. Si vives aquí en Corpus, estás invitado para que nos visites en nuestra congregación, aquí en la calle Tarleton, número 2634, ahí nos encontramos. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, te ayude a crecer en la fe y te dé esa vida linda y nueva de la cual te hemos hablado en este momento. Hasta la próxima. Encender mi corazón, apegado a la maldad del pecado. Yo quiero estar en tus brazos. Tú eres el camino.